Saludos cordiales desde el ciberespacio latinoamericano. Hermanos, hermanas, hemos sido convocados para escuchar la sesión encuentro entre la Coordinadora Regional de URI Latinoamérica y los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Indígena. Trajimos con nosotros las voces de los siguientes hermanos miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Indígena. Tupacusi Cordero del CC Nauta del Estado Plurinacional de Bolivia, Mateo Chong del CC APEM de Guatemala, Yelitza Rangel del CC Quinaroa de Venezuela y Morela M del CC Marauaca de Venezuela. En representación de la Coordinación Regional A, la Coordinadora Regional ENOE, A. María Eugenia Crespo y Alejandrino Quispe, consejero indígena. El motivo central para el diálogo es la carta presentada por el Consejo Indígena a la Coordinación Regional exigiendo el reconocimiento oficial del Comité Ejecutivo del Consejo Indígena. Iniciaremos con una intervención de ENOE. Adelante, hermana. Esta reunión la pedí yo con la coordinación primero. En la coordinación estamos Adriana, mi persona, y David en Brasil, para que estemos todos claros y no nos sintamos de alguna manera, no sé, constreñidos. No haya un tono como de que estamos en guerra, porque aquí nadie está en guerra, todo lo contrario. Entonces, cuando yo hice las aclaratorias es porque hay una confusión, y esto va para Mateo, para Morela, para Yelitza, que cuando venga le hacemos un recuento, y para ti, Tupacusi, sí, no sé qué explicación tienes de antes, pero como te reitero lo que te puse en la carta. Se supone que cuando entregamos la carta en Santiago, y eso también me lo hace entender Víctor. I am just now hearing of your concerns. I remember well these issues being raised at the assembly and was so grateful to be present to hear them myself. In no way do I want you to feel that I am silent on these issues. Issues important to the indigenous community in URI and throughout the world are important to me. Could you please let me know if there is a request of URI's Global Office or Global Council that you would like us to consider? Se supone que nos aceptaron como tal. No hubo ni una voz de protesta. Ese tipo de organización no debería entrar dentro de la organización de lo que es URI. El hecho de habernos permitido hacer la reunión, el hecho de habernos escuchado, y de alguna manera, yo por lo menos lo percibí así en las palabras de Víctor allá en Santiago, había una aceptación y un reconocimiento casi bien explícito, pero que en los hechos no se manifiestan. ¿No? Ese fue nuestro reclamo también a Alejandrino, que habla a nombre de que supone que es un consejo indígena, es consejero indígena, que tampoco coordinó nada con nosotros, pese a que permanentemente le fuimos enviando algunas notas o exigiéndoles algunas informaciones respecto a lo que había pasado anteriormente. Entonces la carta va en ese sentido. Adelante, hermana. De corazón, tanto la coordinación regional como Víctor, sé que somos, y como yo como coordinadora, directora de círculos de cooperación, reconocemos que hay la existencia de un consejo indígena que tiene un comité ejecutivo que va rotando, y eso lo conocemos bien de cerca. ¿Cómo nos van a reconocer? O sea, ¿cuál va a ser nuestro nivel de, digamos, pues, para nosotros poder incorporar algunas cosas en la imagen de URI? Porque yo creo, no creo que soy el único, sino todos los que estamos en la cuestión indígena. O sea, nosotros vivimos en países donde somos totalmente discriminados, ¿no es cierto? Vivimos en estados-nación que discriminan las naciones originarias. Caso Argentina es bien típico, caso del Ecuador, Bolivia, pese a que nosotros tenemos incluso tenemos gobierno indígena, todavía nosotros tenemos conflictos de ser reconocidos como tal, como espiritualidades, por ejemplo, ¿no es cierto? Creemos nosotros, y además la carta lo dice, ¿no es cierto? O sea, de que es una cuestión de una reunión de buenas personas que hablan de espiritualidad y tratan de hacer un diálogo interreligioso. Si no estamos hablando de la aceptación y del reconocimiento real de estas formas espirituales de comunicación. Y obviamente cuando hablamos del reconocimiento espiritual, estamos hablando del reconocimiento como pueblos, ¿no es cierto? Es una pelea del movimiento indígena en su totalidad. Cuestión de que esa estructura que tenemos que reconocer, y yo estoy de acuerdo contigo, tenga
una visión física, hasta mismo en, no sé, en la página o en los registros, porque no existe el registro de un consejo indígena, aunque se lo reconozca virtualmente que existe y es. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Yo consulté los manuales de URI, consulté la oficina global, desde el director general, pasando por María Eugenia y la supervisora de la región, para yo tener claro con qué me puedo mover como coordinación regional. El Consejo Indígena no existe como figura. El Consejo Indígena no existe como figura. Puede existir ustedes que nombren su consejo y se reúnan para tener una visión conjunta, de consenso, pero no existe el Consejo Indígena registrado allá como parte de nada en la estructura de URI y no tiene presupuesto. Nuestra petición es bien clara. Si ustedes se fijan en la última parte de la carta, y mira, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo, pero ya decimos lo que tú dices en hoy. Te voy a leer tal como está. Para subsanar estos errores cometidos y para darle una real vigencia a nuestra carta, exigimos con el derecho que nos otorga el preámbulo, el objetivo y los principios de URI, lo siguiente. Primero, se reconozca oficialmente al Consejo Indígena y por ende a su comité ejecutivo como una modalidad organizacional de CCM y como instancia de coordinación. El Consejo Indígena no existe. Y como tal, ser incorporado a la estructura organizacional de URILAC. Este reconocimiento oficial debe partir tanto de la dirección ejecutiva del Consejo Global como de la coordinación del Consejo Regional. Esto lo pusimos ¿por qué? Para evitar esta cuestión que tú nos decías. No hay en la estructura, no están ustedes, no hay esta figura, pero nosotros quisiéramos que nos digan, este CCM, Consejo Indígena, ¿no es cierto?, es reconocido oficialmente con estas características. El segundo punto dice, uno de los... No existe el Consejo Indígena registrado allá. No te preocupes, eso está en la carta. Escúchame, Noé. Escúchame, Noé. Nosotros vamos a mandar una copia con una carta dirigida al Consejo Global para que toda nuestra carta, esa es una de las cosas que pedimos, que toda nuestra carta, tal como está, se la considere en la Asamblea del Consejo Global. Primera petición concreta. Y dentro de esa petición concreta se tome en cuenta estas 5 peticiones que tenemos dentro de la carta. Bien sencillitas. La primera, estás de acuerdo. La segunda dice, uno de los miembros del comité ejecutivo debe ser incorporado en las reuniones tanto virtuales como presenciales del grupo líder con voz y voto. ¿Por qué decimos esto? Para también decir a ustedes, ¿no es cierto? Ustedes dicen, no nos comunicamos nosotros, no nos ponemos de acuerdo, queremos obligarnos nosotros a estar permanentemente peleando por URI. Tercero, que los consejeros globales deben comunicarse una vez al mes con el comité ejecutivo del consejo para ser portavoces de las necesidades, demandas y proposiciones de los CCs indígenas. Si te das cuenta, aquí también estamos pidiendo lo que tú nos estás diciendo que deberíamos pedir. Si los consejeros se comunicaran con nosotros y decirnos cuál es el problema nosotros como comité ejecutivo, si realmente estamos cumpliendo nuestra función, deberíamos decirle, CC de la Argentina necesita esto, necesitamos, entre todos hemos decidido esto y esto debe llevarse a la reunión del grupo líder para que sea una acción coordinada de Latinoamérica. ¿Te das cuenta? No estamos pidiendo gran cosa, son cosas posibles que tú nos has dicho que sí. Un miembro del consejo educativo, del comité ejecutivo del consejo, debe participar en las reuniones, tanto virtuales o presenciales, del grupo líder. Eso es lo que estamos pidiendo. Donde va a estar el consejero indígena y los otros 2 consejeros, aparte de él, para que nosotros estemos permanentemente informados. Como CCs de base. 4. Autorizar al Comité Ejecutivo del Consejo la gestión de recursos para llevar a cabo sus actividades en vista de que los recursos destinados a la regional de URI no son suficientes. Si te das cuenta, nosotros no queremos plata de URI. Tenemos asociados,
tenemos socios, tenemos aliados que podrían apoyarnos a hacer diferentes cosas. Pero mientras no tengamos un reconocimiento oficial de URI como consejo, no podemos hablar a nombre de URI para poder gestionar estos recursos, ¿no es cierto? Obviamente esto está normado en nuestro reglamento, o sea, necesario revisar el reglamento, por eso también llevamos el reglamento. Queremos ser más efectivos, más proactivos en este sentido. Y lo último, coordinación permanente con el Comité Ejecutivo del COE. Si te das cuenta, simplemente estamos pidiendo ese diálogo horizontal, si tú quieres, ¿no es cierto? Creo que no tenemos, no sé, salvo que Mateo diga que esto no está muy claro y hay que ser mucho más claros en cosas mucho más puntuales. Creo que estas son nuestras 5 peticiones que están en la carta. Resumen nuestra... La iniciativa indígena dentro de la URI, que de una manera legal, por lo que escucho de Noé, pues que nos da una explicación de que no puede haberla. Entonces, nosotros, bueno, yo como buena Caribe, pues de acá de Venezuela, digo, entonces no tenemos razón de estar en una organización donde, bueno, no seamos visibles. Lo otro es que como pueblos originarios, realmente yo no me entregaron la carta porque realmente iba a haber cambio de presidente. Por eso no creí conveniente participar. La participación en la coordinación y ya con los otros temas que hablaban los hermanos en la carta, y se las leí al grupo, al pueblo indígena al cual pertenezco. A ellos no les pareció correcto hacer ese tipo de peticiones al Consejo de URI, ni tener ese tipo de participación. Entonces ellos me decían eso, me decían, si nosotros no hemos podido solucionar esto, si nuestra voz no ha sido escuchada acá, nuestra voz, no podemos estar en otras situaciones, porque simplemente no hemos podido solucionar lo nuestro. Entonces no podemos ayudar a otros hermanos. Nosotros, yo les decía a ellos, bueno, otra cosa que tampoco hicimos fue enviarles la carta del Consejo, de que yo participara en el Consejo Indígena. Sin embargo, ellos me decían, si tu participación va a menos, o sea, a que ese trabajo que tienen a nivel internacional no se lleve a cabo, entonces lo mejor es que usted no haga esos trabajos y se dedique a las cosas internas. Repitiendo un poco lo que decía Yelitza, si algo servimos, pues nos deberían tomar en cuenta en las reuniones, en las actividades. Ahora, solo estamos para reunirnos cada 2 años, cada año, y ¿qué voy a explicar, qué voy a decir a mis bases acá, que nosotros aceptamos unirnos la voz con URI? Cuando nos reunimos en Santiago con los 16 círculos, todos planteábamos de la necesidad de tener un consejo, y ya existía. Ahora se quedó en el pasado. Si se quedó en el pasado, ¿cómo se va a reactivar o no se puede reactivar? Entonces sería la decisión de la coordinación regional. Fíjate, hijo, que aquella propuesta, eso no está vigente. Eso se quedó en una iniciativa, pero eso nunca se aprobó, ni nunca se llegó a más. Eso no prosperó. O sea, eso no llegó a aprobarse formalmente en la estructura de URI ni nada. Eso eran ideas. Yolanda Treviño tuvo la iniciativa de crear esta iniciativa indígena global. Eso murió, no prosperó. O sea, nada más funcionó 1 año o 2. Pero con las 5 peticiones que hemos plasmado en la carta, yo no puedo dar marcha atrás y mantenemos la postura en esto, salvo que las 2 compañeras, Yelitza y Morela, tendrán otro punto de vista o niegan esos puntos, pero eso fue consensuado desde el inicio y eso es simplemente lo que se pide hasta el momento. Eso necesitamos que por parte de usted que se eleve al consejo y hasta donde corresponda.
Entonces pide que mande con la carta, y yo en la carta Sí. aclaré por qué no estoy de acuerdo con unos párrafos de esa carta, porque no me parece justicia, y uno no puede pedir algo de manera injusta, porque esta coordinación ha trabajado horizontalmente en todas las decisiones. Si no han aparecido del lado de allá es porque no aparecen, pero aquí las decisiones se han tomado horizontal. Entonces yo lo voy a mandar con la carta esa, pero voy a mandar una aclaratoria a ese punto. A el punto ese, la misma que te hice a ti, la voy a hacer pública. Hermanos y hermanas que participan de este conversatorio, rogamos a ustedes plantear las conclusiones y las acciones futuras. Realizaremos la última ronda de intervenciones para ir concluyendo con el conversatorio. Empezaremos con la intervención del hermano. En ese sentido, no podemos estar batallando de lograr un espacio. Si no se podía, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son cómo va a quedar la solicitud presentada? Y si no vamos a tener ese espacio, ¿qué van a hacer los del consejero en ese sentido? Yo veo, he tenido, tal vez una vez comuniqué con el amigo Alejandrino, pero no sobre el tema del Consejo Indígena, no para fortalecer, sino que es otro tema. Entonces, ¿cómo vamos a tener la representatividad de nuestros pueblos, de los otros círculos de URI, América Latina? ¿Y cómo se va a fortalecer entonces los círculos sin la participación del comité ejecutivo en la reunión o en algunas reuniones del consejo, del consejero, para finalizar con la carta? ¿Cómo vamos a obtener la respuesta por escrito o oficial de que lo que se solicitó no es viable dentro de la URI? ¿Quién van a determinar cuándo lo van a hacer? ¿Y qué vamos a hacer nosotros entonces? Si no se va a obtener ese resultado. Gracias, hermano Mateo. Continuamos con la hermana Morela. Y que podamos resolver esto, que nos va a permitir estar en la URI, o si no estar, pero que mantengamos los contactos y que mantengamos la amistad, más que sobre todo eso, pues, como culturas originarias que tenemos esos preceptos ancestrales. O sea. Hermana María, es su turno. Estratégicamente, como esa figura no existe en URI, es difícil darle un lugar, o que haya un nuevo MCC que se llame Consejo Indígena. Hermano Tupacusi, sigue usted. ¿Podemos o no podemos movernos? Si tú quieres, en el fondo la pregunta es esta. Como organizaciones de CCs indígenas dentro de URI, para poder nosotros hacer actividades en función a nuestros verdaderos intereses y a nuestras verdaderas necesidades, tanto políticas espirituales como culturales, que demanda la región, ¿no es cierto? Para poder actuar a nombre de URI, nosotros requerimos fundamentalmente un reconocimiento oficial, que nos digan ustedes función. El nombre es lo de menos, porque si tú quieres, nosotros nos ponemos CCM, Consejo Indígena, no hay ningún problema. Creo que ese no es el problema de la existencia de ser parte de la estructura en sí, ¿no es cierto? No, sino el hecho de que como CC, llamemos no, CCM, círculos de cooperación múltiple, aditamentado, si tú quieres, ese círculo de cooperación múltiple llamado Consejo Indígena, puede tener algunas cosas en función a URI. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Terminamos la ronda con la hermana Eloé. Cuando quisieran hacer documentos públicos de alguna posición del círculo de cooperación frente a una injusticia, un atentado contra derechos humanos, podían hacerlo siempre y cuando ustedes mandan el mensaje, a quién va dirigido el mensaje, ¿verdad? ¿Por qué? Y el equipo líder, no yo. ¿Por qué? Y el equipo líder, no yo. Ellos aprueban o no y se les diga que luz verde para que publiquen algo en nombre del sitio. Como estamos aquí todos, la minuta que se haga de esta reunión que se les va a enviar para que ustedes la aprueben, eso es lo que se les va a presentar en la reunión del equipo líder. ¿Okay?
Bien, hermanos y hermanas de los círculos de cooperación indígena, intentamos resumir los argumentos de ambas partes referentes al reconocimiento del Consejo Indígena. Ustedes son los que dirán, al final, si el Consejo Indígena y su Comité Ejecutivo siguen vigentes y si este tiene vigencia dentro de la estructura de URI Latinoamérica y del Caribe.